Inmovilización de 3 semanas versus 6 semanas para fracturas estables de tobillo de tipo Weber B. Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y de no inferioridad. Estudiante María Susana Morales Gómez, matrícula 23800, doctor Mauricio Baltazar, grupo práctico 11. Clasificación de fracturas de tipo Weber. En este tipo de clasificación tenemos 3 tipos de fracturas, tipo A, tipo B y tipo C. En la tipo A, el peroné está roto distalmente a la sindesmosis tibioperonea y el malleolo interno tibial puede tener una fractura vertical, como podemos observar en la imagen A. El tipo B se caracteriza por una fractura oblicua del peroné a la altura de la sindesmosis tibioperonea, que puede extenderse proximalmente, podemos ver que es proximal, y el ligamento deltoideo o el malleolo interno pueden estar rotos. En el tipo C, la fractura del peroné se encuentra por encima de la sindesmosis tibioperonea y suele ser una fractura transversa u oblicua corta, como podemos observar en la parte de acá arriba. Acá es más una radiografía, en esta encontramos el tipo A, este es el tipo B y este es el tipo C, acá está oblicua proximal. Introducción. Las fracturas de tobillo en un 70% son unimaleolares y las fracturas de peroné de tipo Weber son las más comunes. Empezaremos hablando de una fractura de tobillo simple, Weber tipo B, estable, que fue aislada con un yeso convencional y tiene programada una duración de 6 semanas para su curación. Hablando del objetivo específico del ensayo clínico, es probar que este mismo tipo de fractura se puede tratar de la misma manera en menor cantidad de tiempo y con mucho mejores resultados. Cabe aclarar que un estímulo mecánico temprano es un factor crítico para la curación de estas fracturas estables. Hablemos sobre el ensayo clínico. 247 participantes fueron seleccionados al azar. Se necesitaba que fueran mayores de 16 años o más, que presenten una fractura de peroné con una mortaja de tobillo. Esta mortaja de tobillo tenía que tener en un espacio libre medial mayor a 4 milímetros y mayor o igual a 1 milímetro más ancho que el espacio libre superior. Esta fractura se ha evaluado mediante una rotación externa bajo fluoroscopía. Se las considera estables cuando el espacio medial es inferior a 5 milímetros, medido entre el borde lateral del malleolo medial. Acá podemos volver hacia atrás y hablamos sobre el malleolo medial y el borde medial del astrágalo a nivel de la cúpula talar. Estos 247 participantes se dividieron en 3 grupos, a los que también fueron asignados al azar. Podríamos hablar de 84 inmovilizados con yeso normal y iban a corresponder a una evaluación de 6 semanas. 83 inmovilizados con yeso normal también, pero estos iban a ser de 3 semanas. Y 80 con una ortesis simple que también iban a entrar a las 3 semanas. Se reconoce que se necesitan aproximadamente 6 semanas para curar este tipo de fracturas, para que éstas puedan resistir el peso del cuerpo una vez que se curen. Este es un tratamiento estándar. El yeso en los pacientes se ha aplicado desde la tuberosidad de la tibia hasta la base de los dedos del pie, se alinea y se acolchona. También cabe señalar como un dato muy importante que esta inmovilización está asociada como a una futura rigidez del tobillo y una trombosis venosa como futuras complicaciones. De este ensayo clínico se obtuvieron 2 resultados. El primer resultado buscaba evaluar la función del tobillo mediante la puntuación de las OMAs. ¿Qué son las OMAs? Son el Orelat-Molander, que fue 8.8. El segundo resultado fue para evaluar el dolor, la calidad de vida, el movimiento del tobillo y el resultado radiológico del mismo. Y este segundo resultado se evalúa mediante el FAOS y el FAOS nos indicaba el mejor funcionamiento de la rodilla. Cabe aclarar que la duración del estudio fue de 52 semanas y se pensaban encontrar complicaciones como el tromboembolismo venoso, la compresión nerviosa y la fractura sin unión. Podríamos observar en este gráfico
hablamos sobre que es una representación, una interpretación de los resultados primarios sobre el Oderland, Molander and Kuskar, el OMAS. Em, y todo esto es en relación al margen de la no inferioridad. Los pacientes tenían un control de seguimiento cada 3, 6 y 52 semanas. Cada una de ellas incluso incluía en un examen clínico, una radiografía y posteriormente los participantes debían llenar un cuestionario sobre los primeros resultados que observaban una vez que se les aplicaba el yeso. Bien, en este gráfico podemos observar la trayectoria de las respuestas al tratamiento para el resultado primario en los tres grupos del estudio durante el transcurso del ensayo. Los círculos representan los valores medidos de cada uno de los grupos en cada punto de seguimiento, o sea, en cada uno de los controles. Y las barras indican la desviación estándar, es decir, las OMAS, que equivale a la puntuación del tobillo en Orenlander-Molander. La tasa general de unión por fractura en los tres grupos de tratamiento fue del 99.2%, o sea que podemos decir que el tratamiento tuvo bastante éxito. También podemos mencionar que todas las articulaciones del tobillo permanecieron congruentes durante el seguimiento y en consecuencia no se necesitó ninguna cirugía para ningún participante para restaurar la mortaja del tobillo, que algunas quedaban ensanchadas. Sin embargo, se encontraron dos casos de no unión entre los participantes y ambos entre los grupos de reparto de 3 semanas. Cabe mencionar también que tradicionalmente, basándonos en la medicina de todos estos años, la evaluación de la estabilidad de la mortaja del tobillo en pacientes con la fractura de peroné aislada siempre se ha basado en una radiografía simple. Y para culminar, hablando sobre resultados, empecemos a hablar de fechas. El reclutamiento tuvo lugar entre el 22 de diciembre del 2012 y el 6 de junio del 2015. Se evaluó la elegibilidad de un total de 560 pacientes. 272 fueron elegibles y 247 dieron su consentimiento para la asignación al azar. 84 fueron asignados al azar al grupo de reparto de 6 semanas, 83 al grupo de reparto de 3 semanas y 80 al grupo de reparto de la ortesis de 3 semanas. De los 247 participantes asignados al azar, 244, o sea, el 99%, fueron seguidos a las 3 semanas. 241, el 98%, a las 6 semanas. 221, o sea, el 89% a las 12 semanas. Y llegamos con 212, o sea, el 96% al final, hablando de las 52 semanas. Hubo varias violaciones al protocolo, pero fueron de 6 pacientes que rechazaron continuar con el tratamiento. Hablando sobre las medidas de Loma y como resultados finales, podemos hablar de que entre los grupos, en el grupo de las 3 semanas versus el grupo de las 6 semanas, en el valor de OMAS fue de 3.8 puntos, hablando de un 95%. Y para la ortesis de 3 semanas versus el grupo de reparto semanal fue de 1.7%. Estos hallazgos se consideraron consistentes. Como conclusión de este ensayo clínico, podemos hablar de que un periodo más corto de 3 semanas de inmovilización, ya sea por yeso o por una ortesis simple, resultó no inferior a las 6 semanas tradicionales de inmovilización por yeso para pacientes con fracturas de peroné de tipo Weber B, estables y aisladas. Esto quiere decir que nosotros, retirando el yeso a las 3 semanas, incluso podemos reducir las complicaciones que este mismo presenta a las 6 semanas, hablando sobre la rigidez de tobillo, hablando sobre la trombosis venosa profunda. Se vio en el estudio que en 3 semanas se reducía la rigidez del tobillo y se disminuían las posibilidades de una trombosis profunda, de una compresión nerviosa o de haber obtenido una fractura sin unión. Gracias.